Pedro, el pescador de hombres. La cita bíblica que voy a estar leyendo está en Mateo 4, versículo 18 al 22. Y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la raíz en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante la red, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Quién fue Pedro? Para conocer un poco de quién fue Pedro, él nació primeramente, voy a estar nombrando dónde nació él, en Betsaida. En la Biblia nos dice en Juan capítulo 1, versículo al 44, que vivía en Capernaum. En Marcos 1, 29 nos dice, y también que era casado. Vemos esto que en 1 Corintios 9, versículo 5, y en Marcos capítulo 1, versículos 30. Que Pedro era de oficio pescador, como veíamos y como leíamos, tenía una sociedad con Jacob y con Juan, y conoció a Jesús a través de Andrés, su hermano. ¿Cómo era el carácter de Pedro? Su temperamento, nos dice la Biblia, que era colérico, era impulsivo, impetuoso, y también, sobre todo, era un líder nato. En Mateos capítulo 28, versículo 19, Jesús le encomienda a él, dice el versículo 19 al 20, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La gran comisión que se le dio a Pedro era que fuera y que hiciera discípulos y que bautizara junto con con los otros apóstoles. Fue una de las personas fundamentales en la fundación de la iglesia primitiva. Fue el principal orador del Pentecostés. En el Hechos capítulo 2, versículo 14, dice: entonces, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Él tuvo la presencia del bautismo del Espíritu Santo en los samaritanos. Fue enviado a predicar a los gentiles. En Hechos nos dice. ¿Qué podemos aplicar con lo de Pedro? Con la vida de Pedro y cómo fue él. Que encontró valor a seguir, un propósito y valor al seguir a Jesús. Encontró perdón y restauración, encontró un propósito que era ser pescador de hombres. Y para ir concluyendo, no importa nuestro pasado, nuestros errores, nuestros pecados, si ponemos nuestra vida en las manos de Dios, Él puede transformarnos y darnos un propósito. Bendiciones.